Esta es una ciudad hermosa, pintoresca, que cautiva con su pasado histórico, su dulce olor a pan en cada esquina, sus postales, sus jardines, sus templos. Es Acámbaro, la villa más antigua de Guanajuato, en la región centro-norte de México. Fue el principal centro de la cultura chupícuaro que floreció en esa región hace más de 2600 años. Sus antiguos pobladores fueron excelentes alfareros y elaboraron singulares vasijas que utilizaban en sus actividades cotidianas y en sus rituales. Su nombre, de origen purépecha, significa lugar donde crecen los magueyes. Acámbaro es un pueblo de ascendencia otomí, muy alegre, que siempre está de fiesta. Viajamos casi 3 horas desde la Ciudad de México para llegar a esta pequeña pero inquieta localidad rodeada de verdes colinas bajo un luminoso cielo azul guanajuatense. Acámbaro se encuentra en el sureste del estado de Guanajuato, a 1 hora de Morelia, a 1 hora de Celaya, 1 hora 15 de Querétaro, 2 horas de Toluca, 2 horas 40 de Ciudad de México y 3 horas de Guadalajara. Estamos ubicados en una posición estratégica por la autopista México-Guadalajara a 5 kilómetros. En Acámbaro somos un pueblo de 100,000 personas, pequeño. Contamos con muchísima historia. Acámbaro está asentado en un gran valle, el cual fue habitado hace aproximadamente 2600 años por la antigua cultura de Chupícuaro, una de las 2 culturas madre de Mesoamérica y cuya cerámica es famosa a nivel mundial. Acámbaro, a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, era una gran frontera entre lo que era el imperio purépecha y lo que era la Gran Chichimeca del Norte, que estaba dividida por el actual río Lerma-Santiago, conocido como Lerma-Santiago, que en tiempos mesoamericanos se le conocía como río Chiconahuapan, que era el río de las 9 corrientes. Acámbaro fue la primera población fundada a la usanza española en el siglo XVI por frailes franciscanos, específicamente en 1526. San Francisco de Acámbaro fue la primera población registrada legalmente en tierra guanajuatense. Casi 3 siglos después, en la Guerra de Independencia, jugó un papel crucial. El 22 de octubre de 1810 fue declarada cuartel general del Ejército de América. Y aquí mismo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla recibió el nombramiento de Generalísimo de las Américas. El padre Hidalgo se dice que, antes de iniciar la Guerra de Independencia, él tenía grandes amigos en esta región donde está Acámbaro. El cura Hidalgo se dice que pasa específicamente por Acámbaro el 22 de octubre del año de 1810 y aquí se consolida propiamente lo que era el ejército insurgente, se da nombramiento a lo que fueron los capitanes del ejército insurgente y aquí se hace un gran te deum donde Hidalgo recibe propiamente el nombramiento como generalísimo de ese ejército. A partir de Acámbaro realmente ese ejército sale constituido y se va a la conquista de la gran Ciudad de México. Y ese hecho sucedió en Acámbaro, en lo que es la plaza central de Acámbaro y en lo que es el templo de San Francisco, que es el corazón precisamente de esta ciudad. Con el paso del tiempo, Acámbaro se volvió un lugar de grandes haciendas ganaderas y agrícolas. Se estableció la industria ferroviaria, pero casi al mismo tiempo nació otra industria que se convirtió en un emblema y en una tradición, pero también en una gran fuente de trabajo. La elaboración de pan. También el pan de Acámbaro, yo lo considero una artesanía, porque a donde quiera que vayamos, la gente siempre plasma su entorno en lo que elabora. Si vamos a una ciudad pesquera, vamos a encontrar gente que hace redes, barquitos o pescaditos. En Acámbaro, la gente, hace una ciudad agrícola 100%, la gente siempre veía sus campos. Tenemos el pan tallado, que representa los campos arados,
cuando uno pasa por las carreteras. Tenemos el pan picón, que representa la semilla de trigo que va en ese campo, y tenemos el pan ranchero, que representa el sombrero de la persona que trabaja en ese campo arado. Esos 3 panes son nuestros 3 principales panes, o los primeros que nacieron en Acámbaro hace más de 100 años. Este pan también tiene mucha historia y tiene una identidad con el municipio. Tenemos las acambaritas, que son las más nuevas, tienen como 40 años, que salieron al mercado, son las más nuevas y las más famosas por su versatilidad. En el pan de Acámbaro, la acambarita es un producto que es muy amigable con cualquier producto. Como podemos hacer una hamburguesa con él, podemos hacer un helado témpora, o lo podemos comer con lo que queramos. O lo básico, con pan con leche. Un pan pequeño que podemos llevar a todos lados. Otras de sus particularidades son su consistencia y su delicioso sabor. Pero lo verdaderamente fantástico es que cada año en Acámbaro llueve pan. La lluvia de pan nace de una peregrinación que nos toca a los panaderos. Como en muchos lugares, tenemos nuestra iglesia principal o nuestra patrona, que es la Virgen del Refugio de Pecadores, aquí en Acámbaro. Ella tiene fiesta el día 4 de julio, como en todo el mundo. Es una fecha internacional para esta Virgen. Y hay peregrinaciones 8 días antes y 8 días después. Y todos los gremios del municipio acudimos a darle gracias por las ventas, por las bendiciones en el año a esta Virgen. Y a los panaderos nos toca la octava. O sea, el 4 de julio nos toca el día 11 de julio ir a darle gracias a la Virgen, y hacemos una peregrinación de parroquia a parroquia, de la de Santo Ixiomo a la parroquia principal. Es un recorrido de alrededor de 3-4 kilómetros que hacemos por las principales calles del municipio. Hay diferentes versiones sobre esta tradición. Algunos dicen que un día, hace 50 años, un panadero llegó con su horno a esta peregrinación y le regaló a la gente 20 panes como una manera de agradecerle por su compra. Desde aquella fecha, los demás siguieron su ejemplo y hoy hacen que lluevan panes sobre las calles de Acámbaro. Hace 3 años, antes de la pandemia, llovieron más de 150,000 piezas de pan. O sea, es una tradición que va creciendo año con año. Y nosotros pues vamos en caravana, va la gente con imágenes religiosas, con flores, llevamos banda, y después vienen los vehículos, las panaderías formados con un desfile, y ahí llevamos cajas de pan con pan de Acámbaro pequeño. Son pequeñas piezas de pan de Acámbaro que van empacadas individualmente por tema de salud, y la gente vamos lanzando pan. Como hay demasiada gente en el evento, no es por descortesía, sino que la persona que está a 15 metros de ti no le puedes dar un pan en la mano. Y además de que como somos mexicanos y nos gusta la fiesta y demás, empezamos a lanzar el pan más lejos. Acámbaro es la única ciudad en el mundo donde lleve pan literalmente. Aquí es muy frecuente ver que las personas que llevan su sombrilla, porque como julio es el mes de las lluvias, por las tardes siempre está lloviendo de manera natural, en la lluvia del pan las sombrillas se invierten para poder cachar más. Esa es esa rica tradición que llevamos con más de 110 años de tradición, y la lluvia en sí aproximadamente unos 60 años, que es cuando se ha empezado a establecer como una parte muy distintiva de lo que es Acámbaro, de una de sus tradiciones que es más conocida y es una de las tradiciones que más disfrutamos los acambarenses también. El pan es el centro de las tradiciones de Acámbaro, y la lluvia de pan representa color, historia, religión y un cúmulo de vivencias. Después de disfrutar de este festejo, seguimos nuestro camino hacia el barrio de la Soledad, a 15 minutos del centro de Acámbaro. Vamos a visitar el taller de cerámica de alta temperatura que todavía utiliza la técnica de la cultura chupícuaro. Ah, pero antes haremos una parada en un lugar que nos sorprenderá, el Taj Mahal mexicano. Esta maravilla arquitectónica se encuentra a 12 kilómetros del centro de Acámbaro, en la localidad de Las Cruces. Es un pequeño poblado habitado por solo 233 personas.
Desde el camino se pueden apreciar las 5 cúpulas de oro que nos hace imaginarnos al original Taj Mahal de la India, una maravilla del mundo que fue la inspiración para edificar esta iglesia del culto católico. El templo es muy joven, se inauguró en diciembre de 2014 y está dedicado a la Virgen de Guadalupe. El material del que está hecho es cantera rosa proveniente de Tlalpujagua, aquí muy cerquita, en Michoacán. La fachada se decoró con arcos y detalles inspirados en las arquitecturas islámica y persa. El interior del templo es más sencillo. Tiene arcos espaciosos, bancas de madera, vitrales dedicados a figuras religiosas y en el techo, las cúpulas permiten ver el azul del cielo. Un detalle peculiar es que los habitantes de esta localidad formaron una cooperativa para recaudar fondos para su construcción. Integraron un comité al que llegaban los fondos principalmente de las remesas de sus familiares que viven en Estados Unidos. Después de apreciar la majestuosidad del Taj Mahal mexicano, ahora sí nos trasladamos al taller de cerámica La Soledad. Al recorrerlo, observamos que en cada pieza está plasmada la herencia de la cultura chupícuaro. Un detalle que también hay que destacar es que este taller comunitario está compuesto en su mayoría por mujeres. Nos encontramos aquí en Acámbaro, Guanajuato, barrio de La Soledad, número 128, y tengo 42 años de artesana en esta elaboración de cerámica de alta temperatura, todo pintado a mano, libre de plomo. La línea es vajillas y piezas sueltas. Somos una sociedad cooperativa de mujeres. Empezamos en 1980 gracias a un proyecto de gobierno federal. Un sacerdote que estaba recién ordenado aquí en el barrio hizo el proyecto. Lo presentó al gobierno de México. Creyeron en él porque el barro del entorno de la comunidad es muy bueno. Entonces creyeron en él, se llevó a cabo el proyecto sobre becas y se llevó a cabo en un año para empezar a formar el taller, paredes, los pisos, los hornos. Y ya después de que se becaron, se procedió a hacer una cooperativa. Entonces, como no se ven ingresos de momento, todos los que estaban becados se fueron. Eran hombres y mujeres. Posteriormente a ello, el sacerdote en misa, en los avisos, dijo que si quería venir a trabajar cualquiera para no desaprovechar el proyecto, y entre ellos me tocó venir a mí, y yo ya llevo 42 años. El proceso de creación de piezas en cerámica es completamente artesanal y amable con el medio ambiente. Vamos primeramente al campo a traer a una colonia que se llama Velasco Ibarra. En un folleto de historia que leí hace como unos 30 años del museo local, dice que hace como 500 años esto era un gran lago que conectaba con Michoacán, cuando todavía no estaban divididos los territorios, porque estamos en los límites con Michoacán. Entonces, ese barro era como lo que arrastraba las aguas del río Lerma. Entonces, ese barro, cuando vamos a sacarlo al suelo, lo saca usted con la pala y brilla a la luz del sol como si fuera vidrio molido. Entonces, es un barro bueno, resistente. Y ese es el que usaba la cultura chupícuaro. Nosotros todavía lo seguimos usando en la fórmula con un barro de Aguazotepec y sílices y el barro local. Hacemos una receta de cocina, como si fuera una receta de cocina, lo dejamos reposar, lo colamos, le quitamos las impurezas y lo dejamos reposar como unos 6 meses. Entonces, de ahí nace el producto. Empezamos usándolo líquido, ya limpio, líquido o sólido, como masa. Entonces, de esas dos formas hacemos los productos y hacemos pieza por pieza. Un ejemplo, con el líquido tenemos 10 moldes de un tamaño. Los llenamos, los vaciamos y luego que ya agarran su dureza, los agarramos suavemente con las manos para ponerlos en una tabla
y poderles recortar el reborde. Y luego que ya le recortamos, lo dejamos secar como por unos 3 días. Si hay bastante calorcito como ahorita, seca pronto. Y si hay humedad, pues tarda un poquito más. De manera natural se seca en los anaqueles con las tablas. Y luego ya de ahí que está seco, lo agarramos una esponja y lo empezamos a pulir para quitarle los bordecitos que tiene y embellecer la pieza. Después de eso, la pasamos a la mesa de decorado y empezamos a ponerle sus decorados. Pueden ser puntos, flores, rayas, grecas, todo eso le aplicamos. Y luego de eso lo volvemos a poner a la tabla y lo llevamos al lugar de esmaltado. Y bañamos con un gancho pieza por pieza en una tinita donde es un esmalte como si fuera leche. Allí bañamos pieza por pieza. Entonces, después de eso, le quitamos también las gotitas de esmalte que le hayan quedado, lo ponemos en la tabla y lo llevamos hacia el lugar que es el horno. En el horno se coloca pieza por pieza según el tamaño. Y ya que está lleno el horno en su totalidad, procedemos a hornearlo una sola vez. Se llama monococción. Esa técnica nos la enseñó nuestro maestro que trabajaba para el gobierno. Cada pieza de cerámica terminada es como una obra de arte en barro. Es original, de excelente calidad y refleja horas y horas de dedicación, talento e historia. Este es otro de los signos de identidad de Acámbaro. Este trabajo lleva mucho detalle, mucha dedicación, pero es un trabajo bello, que si a usted le gusta, es una entrega total. Y ya después que lo presenta al público, el público lo ve y le gusta y nos dice que qué cosas tan bellas, eso nos motiva para seguir adelante. Porque créame que hay mucha gente que sí lo aprecia. Y es ahí donde a nosotros pues nos entra más el gusto por estar aquí en el trabajo. Mientras podamos, porque ya ve que no somos eternos, de cualquier manera, mientras estemos aquí, todos los que estamos aquí en equipo, debemos de dar lo mejor de nosotros mismos. Nos despedimos de la señora Margarita y de su equipo para dirigirnos a nuestra siguiente parada, el Museo Fray Bernardo Padilla. Fue inaugurado en 1993 y tiene un diseño moderno y funcional. Este lugar resguarda una muestra amplia de la cultura de la región, de su vida y de su historia. Las piezas arqueológicas que tenemos, sobre todo de Chupícuaro, son piezas, como mencionamos, que datan aproximadamente del año 600 a.C. Es una cerámica sumamente elaborada, que son figurillas huecas de barro y con un decorado profuso a base de formas geométricas, como son triángulos, cruces, líneas horizontales, verticales, en los 3 colores sagrados, que son el negro, el rojo óxido y el vermellón. De tal suerte que, bueno, todas estas combinaciones de colores y de formas geométricas, hasta el día de hoy no se les ha podido dar una explicación lógica, pero obviamente toda esta cerámica era de uso sagrado, tiene un profundo simbolismo para aquel pueblo tan antiguo que data, vuelvo a mencionar, de tiempos mesoamericanos. Es uno de los grandes enigmas y esta cerámica se exhibe no solo en Acámbaro, sino en diferentes museos alrededor del mundo por la calidad que tiene y por su antigüedad, por este decorado. Hay piezas de Chupícuaro en Francia, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, etc. Además de historia, cultura, artesanía, fiestas patronales y mucho pan, en Acámbaro también hay mucha diversión. El esparcimiento al aire libre es parte de la vida cotidiana de sus habitantes y una atracción para los turistas. Uno de esos lugares es la Presa Solís, una de las más importantes de Guanajuato, construida en el cauce del río Lerma. Además de abastecer de agua a toda la ciudad y de proporcionar el líquido para riego agrícola, es un punto de reunión para el turismo de naturaleza y para disfrutar de sus coloridas postales. En Acámbaro contamos también con una serie de atractivos turísticos que van más allá de la parte cultural y religiosa y de la parte gastronómica, evidentemente. Tenemos un sector bastante importante de lo que es la Sierra de los Agustinos, al norte del municipio. Es una conformación boscosa
donde hay una serie de actividades, hay cabañas de recreación, hay una tirolesa, hay cabañas donde pueden tener. El Cerro de los Agustinos ofrece una gama muy amplia de actividades en donde podemos desarrollar una infinidad de actividades y sobre todo disfrutar de la naturaleza, el aire libre, la luz, todo un equipaje fabuloso de bienestar para el cuerpo, para el espíritu. Aparte de eso, hay que recordar que la Presa Solís, evidentemente como muchos de estas estructuras arquitectónicas que son necesarias para la agricultura, cuando se construye invade varias poblaciones del municipio, entre las que se encuentran el Viejo Chupícuaro. El Viejo Chupícuaro es un pueblo que quedó debajo del agua de la Presa Solís y cuando ésta tiene un nivel relativamente bajo, que está poco menos de la mitad, queda al descubierto la antigua iglesia, la iglesia hundida, donde ahí a través de un operador turístico en los kayaks podemos hacer el recorrido por el interior de la nave y estar disfrutando de ese paisaje maravilloso de ver una estructura de una iglesia antigua sumergida en el agua y donde podemos transitar por el interior admirando la bóveda, ventanas y parte del campanario. Ha sido un verdadero placer recorrer esta bella ciudad de Acámbaro, pero no nos podemos ir sin antes dar un paseo por uno de sus jardines principales que se encuentra en el centro del municipio. Nos encontramos en el Jardín Independencia, que es el jardín central de Acámbaro. Es un jardín obviamente que data de tiempos del Porfiriato, aproximadamente 1890. Tiene un diseño totalmente afrancesado, con un kiosco de hierro fundido al centro y tiene al fondo lo que es el Santuario de Guadalupe, que es un edificio ecléctico que data exactamente de la misma época, de 1890, y el cual, bueno, según sus características, es parte de la escuela que dejó aquí Francisco Eduardo Tresguerras, el gran arquitecto celayense, precisamente un conjunto central, nodal, de Acámbaro, y donde la gente viene a disfrutar de su vida social hasta el día de hoy. Vivir en Acámbaro es como vivir en el paraíso. Tenemos un excelente clima, tenemos mucha cultura, tenemos mucha arquitectura, tenemos muchas tradiciones, tenemos una riquísima gastronomía. Eso nos hace ser únicos y eso es lo que nos distingue y eso es lo que nos hace ser orgullosamente acambarenses. Acámbaro es una hermosa villa llena de historia, cultura y tradición. Una joya escondida en el corazón de Guanajuato. Su aire campirano y su sabor a pan nos recuerdan que cada tradición se queda impregnada en nuestros recuerdos.